Segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo. ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Seguimos viendo 2 de Timoteo 2. Hoy vamos a ver del versículo 20 hasta el 23. Y el tema de hoy es instrumentos útiles. No sé si tú alguna vez te lo has preguntado, pero nosotros sabemos que el Señor vino a salvarnos y que lo mejor que nos puede pasar es estar en la presencia de Dios, conocerlo más profundamente, conocer su amor y nosotros amarlo a Él, adorándolo. Qué deleite, qué disfrute el poder estar así todo el tiempo. Y no sé si de repente tú te has hecho la pregunta de entonces, ¿por qué no cuando nos salva? Pues nos lleva en ese lugar, en su presencia directamente, para no tener ningún estorbo, para no distraernos con las cosas terrenales, sino ya poder estar 100% concentrados en Él, ¿no? Completamente entregados a su presencia. ¿Por qué Dios no lo hace así? Bueno, a lo mejor te has dado cuenta, la respuesta es bastante sencilla. Dios quiere usarnos. Quiere tener un propósito en nosotros, en esta tierra, además de lo que vamos a hacer después de ella. Esta es exactamente la misma situación y sensación que tenía Pablo cuando escribe a los filipenses: me siento presionado por 2 posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo. Y esto debe de llenarte de mucho ánimo. Es saber que estás aquí por algo, que Dios te concedió otro día y no te ha llevado a su presencia porque quiere hacer algo contigo y a través de ti. Tú tienes un propósito y puedes hacer mucho bien a muchas personas y Dios quiere usarte para eso. Y hoy es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo ser instrumentos útiles. Sabemos que Dios nos ama y también por eso tiene el deseo de que podamos extender su amor hacia otras personas. Y ese es el punto del video del día de hoy. Recuerda que es importante que puedas tener tu Biblia ahí enfrente y tú leer lo mismo que yo para que me vayas siguiendo. A lo mejor una Biblia y un cuadernito, o por lo menos una Biblia y ir subrayando lo que te voy diciendo, haciendo notas al lado tal vez de tu Biblia. 2 de Timoteo está llena de imperativos que pues son muy claros, nos ayudan a saber qué es lo que tenemos que hacer en este caso para ser instrumentos útiles. Entonces nos vamos a concentrar un poquito en eso, pero también vamos a subrayar otros. ¿Me acompañan a orar? Dios, te damos muchísimas gracias porque tú deseas usarnos. Sabemos que somos totalmente inmerecedores, Señor, y muchas veces nos sentimos indignos, pero tú has pagado el precio. Tú has borrado nuestras maldades, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a estar en ese camino tuyo, en ese carácter que tú deseas de nosotros, para ser instrumentos útiles en tus manos. Usa, Señor, esta predicación del día de hoy para que podamos estar completamente preparados para tus buenas obras que has dispuesto para nosotros. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Entonces, pensando en esto, vamos a leer el versículo 20, 2 de Timoteo 2, 20. Dice así: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Esta primera parte tiene que ver con tu ser, con quién eres. Está hablando del material de los instrumentos, está hablando de lo que están compuestos aquí en este versículo. Y es bien curioso porque en el siguiente como que va a haber un cambio que a mi parecer es sutil, pero aquí está hablando de el material que los instrumentos tienen. Por eso digo, tiene que ver con lo que somos. Y primero quisiera hacer ver la soberanía que tiene Dios. Dios es el dueño de la casa y hace con la casa y con los instrumentos que hay en ella lo que Él quiere. A veces pensamos que quienes estamos del lado de Dios somos quienes sirven a los propósitos de Dios, pero que los que no están de su lado
se le escapan de sus propósitos, ¿no? Y quién sabe si puedan hacer o terminar haciendo algo que Dios no pensó, que no planeó, que no quiso y que se le escapa de las manos. Y no estoy diciendo que no hay diferencia. Nosotros queremos hacer su voluntad voluntariamente, pero dentro del poder y la soberanía de Dios, usa todas las acciones y todas las personas para cumplir sus propósitos. Eso es lo que quiero que veas, que Dios usa todo tipo de instrumentos, y algunos tienen usos viles y deshonrosos y otros de honra, pero Dios usa todo para lograr mantener su casa como Él la quiere. Podemos ver estos ejemplos en la Biblia que a veces nos sacan un poquito de onda. Por ejemplo, ahí tenemos al sumo sacerdote Caifás, que a pesar de ser desobediente y rebelde a Dios, y de hecho ser uno de los principales que van a crucificar al Señor, dice la Biblia que él profetizó. ¿Y cómo puede ser esto posible? Si él es desobediente, ¿cómo puede salir una profecía de él? Bueno, porque Dios puede usar cualquier instrumento para sus propósitos. El problema es que es involuntario, ¿no? Y lo mismo sucedió con Saúl, por cierto, que también profetizó a pesar de ser muy rebelde. Y otro ejemplo también es Judas, ¿no? Judas hizo algo malvado en sí, y Dios no provocó su maldad ni lo tentó a hacer lo malo, pero usó esa maldad para lograr su propósito, porque el Señor vino a morir por nuestros pecados, y Judas fue ese elemento que hizo que sucediera. Insisto, los sirven involuntariamente, y por eso Dios no se agrada de ellos, pero siempre es Él suficientemente poderoso como para aún del mal hacer sus buenos propósitos. Pero en este punto vemos que hay dos tipos de instrumentos. Hay unos que son de honra por la esencia que los compone, y otros son de deshonra por exactamente lo mismo. Y eso es algo que no sé si te des cuenta, pero no puedes cambiarlo. Tu esencia es tu esencia. No puedes hacer nada para dejar de tener las moléculas que te componen. Por más que se esfuerce la madera y por más que se limpie el barro, no puede de repente convertirse en oro. Esa es la desesperación que de repente podemos llegar a tener. Porque nuestro pecado no es solamente algo que hacemos, sino algo que somos. Y por eso decía el Señor en Jeremías, así como el etíope no puede cambiar su piel y el leopardo no puede quitar sus manchas, así ustedes no pueden dejar de pecar. ¿Por qué? Porque se vuelve parte de nosotros. Así que en este primer versículo creo que está hablando del contraste entre los instrumentos de los que no conocen al Señor y no lo aman y no son sus hijos, pero que Dios usa para sus propósitos aún así, y los que lo conocen, lo aman, son sus hijos, y Dios también quiere usarlos. Y ese es el contraste. ¿Cómo puede cambiar uno de estar de un lado a otro? Bueno, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nosotros somos por naturaleza pecadores, somos objetos de barro y de madera, pero Dios tiene ese poder para transformarnos desde nuestra naturaleza y hacernos instrumentos de honra para su gloria. Al final de cuentas, esta diferencia entre la honra y la deshonra es principalmente para el instrumento. Nosotros no podemos realmente, efectivamente, deshonrar a Dios. No podemos hacer nada que realmente manche su nombre. Solo podemos manchar su nombre en cuanto a la reputación de lo que conocen otras personas, de que otras personas se dejen guiar por lo que ven en nosotros, pero su nombre, su naturaleza sigue siendo pura a pesar de nuestras acciones. Así hay muchos que por decir que conocen al Señor, pero ser mentirosos, traen deshonra a la fama de Dios. Nosotros no debemos de ser eso. Pidamos que Dios nos transforme y nos haga nuevas criaturas realmente, creyendo en Jesús y en su Evangelio. Vamos a seguir leyendo. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas,
será un vaso de honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Este segundo punto tiene que ver con tu hacer, es decir, tus acciones. Ya no tanto lo que eres, sino lo que haces, que según esto debe corresponder a lo que eres, pero a veces no pasa tanto así. Piensa en un cepillo de dientes. El propósito del cepillo de dientes es bien claro, ¿no? Y tiene que estar bien limpio y pues sí, ¿no? Es algo bastante higiénico lo que debe ser. Pero a veces, y te aseguro que probablemente tú tienes uno así en tu casa, envejece ese cepillo de dientes, ya no lo enjuagas tanto, ya no lo lavas tanto, obviamente no le cambias pues las cerdas dentales, no lo cuidas, no lo limpias, y pues lo empiezas a usar para otras cosas. Y el ejemplo que te estoy dando corresponde porque a lo mejor, no sé, limpias zapatos, ¿no? O la suela del zapato incluso ya con ese cepillo de dientes. Como su nombre lo dice, es un cepillo de dientes y su esencia no cambia, pero sí su limpieza. Y por eso hace o deja de hacer ciertas cosas, ya no según su esencia, sino según su limpieza. Y esta es la diferencia que creo que está entre el versículo anterior y este. Aquí está hablando de que si estás limpio, puedes ser usado para ciertas cosas. Y es, insisto, la misma manera en que tú cuando vas a comer, no los agarras los trastes de la pila de trastes sucios, sino que agarras uno que está limpio. Y eso es bastante obvio. Bueno, en ese sentido es que Pablo da este ejemplo sencillo. Pero a veces nosotros podemos estar tan sucios que estamos metidos en las mismas acciones que ciertos instrumentos de deshonra, aunque tal vez seamos de honra, pero está tan sucio que no se nota. Bueno, la instrucción es: si alguno se limpia de estas cosas, si alguien se limpia de estas cosas. Y fíjate dónde está el sujeto de esa oración. Es porque de verdad yo te digo esto con todo mi corazón, estoy convencido que el único que nos puede limpiar es Dios, que el único que nos puede limpiar, aún ya siendo hijos, aún ya siendo parte de su familia y teniendo una nueva naturaleza, necesitamos todavía a Dios para ser verdaderamente limpios. Pero aún así, aquí el versículo dice: si alguien se limpia. Y creo que la razón es: tenemos una responsabilidad. Sí, es Dios quien nos limpia, definitivo, pero nosotros debemos ir a Él para que nos limpie. Debemos seguir lo que nos manda para que nos limpie. Debemos escuchar su voz, orar, pedir para que nos limpie. No podemos decir esto que se me hace casi blasfemia, decir: yo quisiera ser limpio, pero Dios no me limpia. Ah, caray, ¿puede ser así? De hecho, la promesa es la contraria. Dice 1 de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios con un arrepentimiento genuino, Él es fiel y justo y lo que va a hacer es perdonarnos, pero no solo eso, limpiarnos. ¿Y te acuerdas que dice aquí? Si alguno se limpia de estas cosas. Por cierto, hablando de subrayar, necesitamos aquí circular la palabra sí, hazle un circulito y si te cabe ahí, ponle una flechita que diga entonces. Porque la Biblia hace eso a veces, que pone una condición y una consecuencia que es segura siempre y cuando la condición se cumpla. Entonces dice sí y le pones una flechita que llegue hasta será un vaso de honra. Y ahí le pones arriba si te cabe. Entonces, si alguno se limpia, entonces será un vaso de honra. Esta es una promesa. Si alguien está limpio, Dios lo va a usar. Y es que esto es bien importante porque muchas veces en el servicio estamos buscando cómo. Siempre nos concentramos en muchas cosas que son secundarias o a veces ni eso. Tenemos que tener una concentración fuerte en lo primordial.
es estar limpios, ser santos, tener un carácter como el de Cristo. Eso es lo primero que debemos de pensar. Y si haces esto, entonces serás un vaso de honra útil en las manos de Dios. ¿Y de qué cosas hay que limpiarnos? Bueno, vimos algunas en el video pasado, pero creo que de todos modos las vuelve a retomar. Entonces hoy vamos a ver dos. El siguiente video sigue hablando de algo similar, pero hoy vamos a verlas brevemente, las dos cosas que nos tenemos que limpiar. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con corazón puro. Estas primeras cosas de las que nos tenemos que limpiar yo las llamé pasiones de la carne, entre paréntesis, individuales. Y ahorita vamos a entender un poquito aquí, pero pasiones de la carne individuales. Y si me haces favor, subraya las palabras huye y la otra palabra sigue. ¿Te acuerdas? Vamos a subrayar los imperativos que aquí en estas cartas abundan mucho, sobre todo estas cartas pastorales. Pero huye, sigue. Primero es huye. La primera orden es huye. Y nos recuerda mucho, no sé ustedes, pero a José. ¿Te acuerdas? José que se estaba viendo o queriendo ver tentado por esta mujer, esposa de Potifar, su jefe, y ella lo estaba tratando de seducir para que se acostara con ella. Y él tiene en su corazón razones para no hacerlo, la fidelidad a su jefe, pero sobre todo el amor a Dios para no querer pecar así. Pero cuando el momento se ve en un como clímax, él tiene que huir, salir corriendo. Y ahora yo siempre digo que hay algo bien importante de entender. Nosotros no debemos de buscar meternos en la tentación para luego huir de ella. Dice el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación. Y un teólogo que se llama John Owen decía que no hay que ni siquiera entrar en la tentación. O sea, me hizo entender él que a veces pensamos en que Dios nos saque de la tentación, pero la oración nos habla de ni siquiera entrar en ella. Que nuestro objetivo sea estar lo más lejos de la tentación. Y estamos hablando específicamente, aquí dice, pasiones juveniles. ¿Y de qué estará hablando? Bueno, a muchos pasiones juveniles nos suena pues principalmente a la tentación sexual, y yo creo que sí estaba hablando también de eso. Pero otros dicen, y por el contexto probablemente se refiera a los pleitos y discusiones sobre palabras, ¿no? Eso es lo que está hablando alrededor. Yo creo que Pablo, pues, sí, el contexto importa mucho, pero no siempre está hablando de una misma cosa. Entonces puede hablar de algo más general. Entonces yo podría aquí que las pasiones juveniles tal vez sean aquellas que van en contra del dominio propio. Es verdad que en general a todas las personas les cuesta trabajo tener dominio propio, pero sobre todo a los jóvenes, ¿no? Tienen más impulsividad, tienen más ese gobierno de sus emociones, de sus hormonas, de sus impulsos, ¿verdad? Y ya cuando creces, no es que dejes de hacer cosas malas, pero tiendes un poquito a estabilizarte, ¿no? Y debemos de huir de las pasiones juveniles, pero no solo eso. Fíjate que dicen por ahí que la naturaleza aborrece los vacíos. Siempre que nosotros buscamos no cometer algún pecado o no hacer un hábito que nos parece malo, siempre se va a rellenar con otra cosa. Entonces podemos rellenarlo de religiosidad, de orgullo, de sentir que entonces ya somos maestros y policías de los demás porque nosotros sí pudimos, a diferencia de ellos. O podemos seguir lo que aquí nos dice. Por eso yo no creo mucho en la meditación. La meditación como lo que se habla hoy en día, de querer poner tu mente en blanco. Sí, cuando tú pones tu mente en blanco, pues relajas el cuerpo y ya no piensas en nada. Y pues sí, te puede ser beneficioso en ese momento, pero de repente regresas a tu vida real, a tus problemas, y siguen ahí. No sirve de nada quitar el estrés por un momento si no lo llenas con algo más. Y sí, los monjes que meditan, como se la pasan apartados todo el tiempo, pues a lo mejor es más fácil nunca regresar a este tipo de cosas de la vida cotidiana.
Pero mi punto es que nosotros, como creyentes y seguidores del Señor Jesús, nosotros no nos caracterizamos por el no, por el vacío, sino por lo que sí hacemos. No nos caracterizamos por lo que le decimos que no y todas las reglas que seguimos que nos prohíben cosas. Sí es verdad que nos negamos a muchas cosas, pero es por el sí, por lo que podemos obtener a cambio de eso. Y por eso dice Pablo, sigue la justicia. ¿Y qué quiere decir la justicia? Quiere decir hacer eso que corresponde a nuestro diseño. Un ejemplo podría decir, en Efesios dice que los niños obedezcan a sus papás. Y dice, porque esto es justo. Y podría venir un niño, tal vez un niño moderno, y decir, yo creo que debe ser al revés. Yo creo que mejor que los papás obedezcan en todo a sus hijos. ¿Cómo ves? Y si le hacemos así mejor, pues sí puedes proponer cuanta locura se te ocurra, pero la cuestión es que hacemos esto y decimos que es justo porque va conforme al diseño. Sigue la fe, dice después. Y la fe tiene que ver con alimentarnos constantemente de una confianza en Dios, que es el Dios y Rey del universo, pero también en nuestro Padre amoroso, que busca nuestro beneficio. También dice, sigue el amor. Es decir, piensa cómo puedes beneficiar a los demás. Cómo puedes hacerles algo que de verdad les sea de provecho. Amor no tiene que ver solamente con bonitos sentimientos. Tiene más que ver con cosas buenas que hacemos para el beneficio de los demás. ¿Y sabes qué es la mejor cosa que puedes hacer por los demás? Orar por ellos. Encomendarlos y ponerlos en manos de Dios. Orar genuinamente por su bienestar y no para quejarte y menospreciarlos. Y por último, también dice que sigamos la paz. Y esto, híjole, yo siento que el Espíritu Santo nos da tanta paz cuando estamos en una relación correcta con Dios. Cuando estamos pudiendo confiar en Él y poniéndolo en sus manos. Cuando no estamos pecando y desobedeciendo y rebelarnos, Dios nos da paz. Pero cuando estamos alejados de Él, sentimos a veces mucha ansiedad y nos sentimos culpables. Y la verdad, honestamente, qué bueno, gracias a Dios. Porque si no, imagínate entonces lo lejos que estaríamos. Y así muchas veces no nos limpiamos y estamos sucios. Imagínate. Vamos a leer el último versículo. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen rencillas. Esta segunda parte es pasiones de la carne relacionales. ¿Te das cuenta que en general tenemos como ese tipo de pecados que nos afectan principalmente a nosotros, a nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios, pero no nos afectan necesariamente con los demás, o por lo menos no directamente, de primera mano? Y hay otros que nos afectan principalmente en nuestra relación con los demás, ¿no? Bueno, creo que este es el segundo tipo del que estamos hablando ahorita, y es recházalos, ¿no? Rechaza no a ellos, sino las cosas que causan un problema en tus relaciones con los demás. Y rechaza es una palabra buena, que se me hace muy padre, muy ilustrativa. Subráyala, por favor. Rechaza, porque es un imperativo, es una orden. Rechaza. Hoy en día a muchos nos cuesta trabajo rechazar, ¿no? Creo que a los mexicanos especialmente nos cuesta trabajo decir que no. Incluso cuando alguien nos pide dinero en la calle, tenemos que decirle no, gracias, ¿no? Porque nos sentimos culpables. Yo soy de las personas que se quedan escuchando la venta de la tarjeta de crédito por teléfono y que me cuesta mucho trabajo colgar porque siento feo por esas personas. Y en este sentido, a veces como creyentes escuchamos y vemos a las demás personas, y incluso dentro o fuera de la iglesia, pero tratamos de hacerles ver lo que hemos visto. Tratamos de compartir y de que puedan ver la fe y crecer en ella, o empezar a acercarse a Dios. Y muchas veces terminamos en peleas, en rencillas, y nos cuesta trabajo entender pues, cómo llegamos a esto, ¿no? Yo no quería que fuera así. Bueno, a veces nos cuesta rechazar la conversación.
nos presentan razonamientos, pero hay que rechazarlos. Es decir, no lo voy a apelar, no voy a hacer caso. Porque tenemos que entender que hay personas que no saben, pero que no quieren saber. Decían por ahí que la ignorancia es escandalosa. Y yo estoy seguro que muchos, entre más sabemos de la Biblia, más nos damos cuenta de que no sabemos. Nos falta muchísimo. Pero los que saben realmente poco, piensan que lo saben todo. Y es cuando tenemos que tener cuidado. Dice aquí que son razonamientos ignorantes. Entonces, no te van a informar nada, no te van a edificar, no te van a alimentar. Pero dice que también son razonamientos necios. Entonces, tú no vas a informar nada, tú no los vas a edificar, ni los vas a poder alimentar. Recházalos, es la palabra. Pero además da un motivo, un propósito, como si esto fuera poco. Dice, sabiendo, esa palabra importante, sabiendo. En cuanto tú haces cosas, en cuanto tú tienes una intención de realmente edificar, si tú sabes que eso no va a tener provecho, no lo haces. Imagínate que yo te pidiera que durante 1 hora todos los días le hablaras a la pared y trataras de convencerla de algo. Muy probablemente te costaría mucho trabajo hacerlo, porque sabrías que no logras nada, que no tienes ningún propósito, ¿no? Pero ahora imagínate si yo te dijera que el propósito es dividir a la iglesia. Tú vas a decir algo, te envío yo y di algo, lo que tú se te ocurra, para que las personas se dividan y se peleen y haya rencor y odio y se pierda el ambiente muy bonito que se genera en la iglesia. Es como que con menos razón lo harías, porque tú tienes la intención de lo contrario, de que conozcan al Señor y que se amen unos a otros. Bueno, a veces perdemos este propósito y como que nuestra carne nos engaña y como queremos hacer ver a los demás que sabemos más o que nosotros sí entendemos. Por eso es que terminamos en pleitos. Pero recházalos, dice Pablo, rechaza los razonamientos, no a la persona, los razonamientos, sabiendo que producen rencillas. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde vienen los pleitos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. Y por eso yo creo que esto también tiene que ver con nuestras pasiones carnales. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que regresar a la promesa de Primera de Juan. Acuérdate que necesitas ser transformado desde adentro y limpiado constantemente. Vayamos al Señor porque nuestra tendencia muchas veces es a eso, a las pasiones juveniles y a las discusiones. Vayamos al Señor para que nos transforme y nos limpie y podamos ser instrumentos útiles en sus manos. Antes de irnos nada más te voy a pedir que comentes aquí en el video cuál es la versión de la Biblia que tú usas, para que también cuando yo cite las palabras a lo mejor te sea más fácil encontrarlas ahí en tu Biblia. ¿Qué versión, qué traducción usas? ¿Reina Valera, NBI, NTV, NBLA? ¿Cuál es la que usas? Coméntalo y dale like también a este video. Nos estamos viendo en el próximo.